Esta está ubicada en la parcela del Urén. Esa era 36443. Y esta es la... Esta es la que sigue hacia allá, hacia el este. Sí. Las coordenadas aquí. ¿Cuál es la coordenada? Estas son las coordenadas. No tener el foquito para... Esta de aquí. 570 vertical. Entre 569 y 570 vertical. Aquí. Aquí. Junto acá. Esa es la parcela 7818. pero es arriba, está eso. 50 kilómetros de aquí. Estamos a 50 kilómetros. Está largo. La historia natural de Costa Rica relacionada con los bosques ha tenido varias etapas. Por ejemplo, en los años 50, el modelo de desarrollo que tenía el país agroexportador fue bastante exitoso, pero a costas del capital natural, lo que alcanzó una pérdida de bosques totales de la tercera parte del territorio nacional. Posteriormente a eso, ciertas políticas de fomento a la reforestación y al manejo de los bosques, logramos ir recuperando esa cobertura hasta el presente, convirtiéndose así Costa Rica en uno de los pocos países que ha revertido el proceso de deforestación. Además de esto, en la Ley Forestal 7575 se establece la obligación de la Administración Forestal del Estado de hacer inventarios forestales periódicos. Es así como en la actualidad, a partir del 2012, nos abocamos a una empresa inédita de realizar por primera vez un inventario nacional forestal. De ese lado. Allá el punto. Acampamos en la playa. Acampamos en la pura orilla ahí en la playa. El inventario surge primero como una necesidad de medir cuál es ese capital natural, especialmente forestal, que tiene el país, conocerlo en todas sus características y la ubicación de los diferentes tipos de bosques con que contamos. Conocer esto es fundamental para poder hacer un ordenamiento territorial y forestal para su mejor gestión, administración y aprovechamiento. Según lo que está ahí en la imagen de Google Earth, está cerca del Tajo. Inclusive no está dentro de esas hojas cartográficas, ni Carrillos ni Iztarú. Eso está en Iztarú. Venga a ver aquí. Vamos a hablarle ahí, porque me parece que está muy cerca de, más bien como entre Diego de la Haya con el Piroclástico. 316 metros. Pues, entonces atravesarle por ahí es... Y hay más que nada especies arbustivas, porque ahí estamos a 3200. La primera etapa en la realización del Inventario Nacional Forestal es la de identificar a dónde quedan todos esos bosques que vamos a ir a medir. Esto se hace a través de la captura de imágenes satelitales. Estas imágenes se capturan con sensores que capturan diferentes longitudes de onda. Esto es luz que nuestros ojos no pueden ver, pero que existe en la naturaleza. Estas diferentes longitudes de onda de la vegetación nos permiten crear mapas que nos definen los diferentes tipos de bosques para el país. Entre estos tenemos el bosque primario, que es un bosque básicamente del cual no tenemos registro que haya sido talado.
los bosques secundarios, que son bosques que han sido talados y que posteriormente a esa tala creció una vegetación leñosa, crecieron árboles. Luego tenemos los bosques de manglar, que son regiones boscosas que se encuentran en las costas, fundamentalmente son regiones anegadas y que tienen influencia del mar. También tenemos los bosques anegados, que es una mezcla entre bosques de palmas y especies maderables que se encuentran fundamentalmente en la zona norte y zona sur. Y también tenemos los pastos arbolados, que básicamente son regiones que tienen una combinación de pastizales y árboles que depende de su densidad, los podríamos catalogar como pastos arbolados o pastos sin árboles. Y finalmente tenemos las plantaciones forestales, que si bien es cierto son cultivos de árboles destinados a la producción de madera, también los contabilizamos como bosques. Aquí usted ve unos arbolitos emergentes. Es muy fácil detectar cuando hay una planta, bueno, ya con la experiencia es muy fácil detectar cuando hay una plantación forestal. Después de la base cartográfica para la estratificación de un inventario en tipologías de bosque, lo que sigue es la campaña de campo. La campaña de campo básicamente consiste en mediciones de parcelas que se establecen a través de cuadrillas de medición. Estas cuadrillas de medición están compuestas por personas especializadas en diferentes temas, por ejemplo, dendrólogos, medidores e incluso vaquianos, conocedores de la zona. En este caso, en nuestro inventario, el establecimiento de las parcelas se hizo en forma aleatoria y fueron alrededor de 300 parcelas. Al decir que es en forma aleatoria, significa que estas parcelas pueden caer en sitios de muy difícil acceso, como en el caso de la cordillera de Talamanca. Para ello, las cuadrillas tienen que hacer uso, para llegar a estos puntos de medición, de cualquier medio de transporte, desde el vehículo, por ejemplo, que los deja a espacios o algunos terrenos de más fácil acceso, hasta tener que caminar hasta por 6 o más días dentro de la montaña para poder llegar a un punto de medición, incluso hacer uso de vías fluviales por medio de ferries, de lanchas. Pues esto convierte en un trabajo muy complejo, en las que los cuadrillas hasta cierto punto ponen en riesgo sus vidas, tratando de llegar a un punto de medición con el fin de poder cumplir cabalmente con todas las mediciones que se les solicita, y sobre todo porque estamos apostándole a que todas estas mediciones de las variables sean de alta calidad, para así de obtener un inventario forestal con una robustez científica muy alta. Don Germán, es allá de ayudar a ubicarnos aquí. Este muchacho, para que conozca algún río que lo haya escuchado aumentar, ¿verdad? Dururú. Son aguas que vienen del lado de Panamá. No te digo que no conoce. No conoce nada. Conoce la costa. Conoce la costa. Sí, Atlántico, no, man. Braquichá. En este caso, las cuadrillas de medición tienen que llegar al punto, establecer una parcela que nosotros denominamos parcela principal, y dentro de esa parcela principal se miden ciertas variables de árboles mayores a 10 centímetros, por ejemplo, y en parcelas más pequeñas dentro de la principal se miden otro tipo de variables como regeneración, cantidad de herbáceas. Esto con el fin de conseguir datos sobre biodiversidad forestal, por ejemplo. También se mide suelos, se mide hojarasca, con el fin de llegar a hacer estimaciones del carbono que contiene el suelo, el carbono que contiene la hojarasca y el carbono total del árbol,
y tener estos estimados tanto para el inventario como para otros propósitos. Cuando llegamos al punto de inicio vamos a tirar 10 metros para allá, 10 metros para acá, 10 para acá y luego también 10 para acá, 10 para acá. Entonces, vamos a montar una secundaria. Padre, vea, va 89 centímetros para abajo usted, como medio paso, no sé. La familia Malvace, Sterculia peta. El objetivo del Inventario Forestal Nacional es el de conocer las características, la estructura y la ubicación de los diferentes tipos de bosques con que contamos. Conocer esto es fundamental para poder hacer un ordenamiento territorial y forestal para su mejor gestión, administración y aprovechamiento. Además, es importante ese conocimiento poderlo transformar en políticas de mediano plazo en los servicios ecosistémicos que estos puedan brindar a la sociedad costarricense. Costa Rica ha sido reconocido por destinar gran parte de su territorio nacional a la protección de sus recursos forestales. Sin embargo, es hasta ahora, con la realización de este inventario forestal nacional, que podemos cuantificar y conocer las propiedades y los atributos de esos bosques, de esas masas forestales. Esto es muy importante porque nos permite desarrollar estrategias para la preservación de estos bosques y para su uso sostenible, lo cual nos permite garantizar la sustentabilidad de ese recurso para las generaciones presentes y para las generaciones futuras. ¡Hálela! Más allá del interés científico de un inventario forestal, sin el bosque no tendríamos las posibilidades de oxígeno, de agua y otros servicios vitales. Se convierten en remansos de paz, de equilibrio, de armonía. Son la parte vital del planeta. Le pasó un carro por encima. Y ahí está, con todo el pelo. Bueno, esto así, como
No, él está haciendo unas tomas, me parece, ¿verdad? Não, você está cansado. Y también tenemos los pastos arbolados, que básicamente son regiones que tienen una combinación de pastizales y árboles que depende de su densidad los podríamos catalogar como pastos arbolados o pastos sin árboles.
los bosques maduros. Estos son los bosques que han tenido muy poca afectación por parte de los seres humanos. Son bosques que la mayoría se encuentran en los parques nacionales de Costa Rica y hay unas pocas áreas muy remotas donde todavía tenemos estos bosques maduros. Luego tenemos los bosques secundarios, que estos son bosques que han crecido una vez que han sido cortados o afectados por la actividad humana inicialmente. Pensemos en un potrero que se ha abandonado y después de muchos años se convirtió en un bosque. Pensemos en áreas que fueron cultivadas y que fueron igual abandonadas y al cabo de 10, 15 años tenemos un bosque que es mucho más joven, por eso se le llaman bosques secundarios. Además de esto tenemos los bosques de manglar. Estos son bosques que se encuentran en las costas, básicamente en la costa pacífica del país, y que están dominados por una especie de árbol que comúnmente se le denomina mangle, pero en realidad son varias especies de este árbol. Otro tipo de bosque es los bosques anegados, que son bosques, básicamente bosques semi-inundables, que están compuestos de diferentes especies, pero dominados por diferentes tipos de palmas. Estos bosques se encuentran fundamentalmente en la zona norte y en la zona sur del país. Además, tenemos las plantaciones forestales, que son un tipo de bosque que es básicamente un cultivo de árboles que se ha creado con el fin de utilizar su madera. Y también tenemos los pastos arbolados, que básicamente son regiones que tienen una combinación de pastizales y árboles que depende de su densidad, los podríamos catalogar como pastos arbolados o pastos sin árboles. Y creo que dejé una botada, vamos a ver.
Esta está ubicada la parcela de Lurén. Esa era 36443. Y esta es la... Esta es la que sigue hacia allá, hacia el este. Sí. Las coordenadas aquí. Estas son las coordenadas. No tener el foquito para. Esta aquí. 570 vertical. Entre 569 y 570 vertical. Aquí. Aquí. Punto acá. Esa es la parcela 7818. Pero es arriba, está eso. 50 kilómetros de aquí. Estamos a 50 kilómetros. Está largo. La historia natural de Costa Rica relacionada con los bosques ha tenido varias etapas. Por ejemplo, en los años 50 el modelo de desarrollo que tenía el país agroexportador fue bastante exitoso, pero a costas del capital natural, lo que alcanzó una pérdida de bosques totales de la tercera parte del territorio nacional. Posteriormente a eso, ciertas políticas de fomento a la reforestación y al manejo de los bosques, logramos ir recuperando esa cobertura hasta el presente, convirtiéndose así Costa Rica en uno de los pocos países que ha revertido el proceso de deforestación. Además de esto, en la Ley Forestal 7575 se establece la obligación de la Administración Forestal del Estado de hacer inventarios forestales periódicos. Es así como en la actualidad, a partir del 2012, nos abocamos a una empresa inédita de realizar por primera vez un inventario nacional forestal. De ese lado. Allá el punto. Acampamos en la playa. Acampamos en la pura orilla ahí en la playa. El inventario surge primero como una necesidad de medir cuál es ese capital natural, especialmente forestal, que tiene el país, conocerlo en todas sus características y la ubicación de los diferentes tipos de bosques con que contamos. Conocer esto